El Dinamo de Moscú regresa este jueves a Europa League y hoy vamos a hablar del equipo de Kirill Novikov. Поехали. Здравствуйте, bienvenidos a Minutos Rusos, soy Shane Silveira y hoy vamos a hablar del Dinamo de Moscú, vamos a hablar de uno de los proyectos de moda. Ha perdido el pasado fin de semana ante el Rubin Kazan, pero está siendo uno de los equipos más destacados y que también por sus fichajes más está dando de qué hablar en los últimos tiempos y en las últimas semanas. Voy a estructurar el vídeo tocando un poquito desde el descenso, desde que el Dinamo de Moscú descendió a segunda división, su regreso a la Russian Premier League, los cambios directivos que hubo en este tiempo, que realmente fue como un ciclo de 360 grados, se fue VTB y volvió VTB, pero bueno, lo iremos tocando. El regreso del dinerito, que es lo que está un poquito marcando el nuevo proyecto. Kirill Novikov, que ha sido parte importante del cambio del Dinamo de Moscú. Y lo que es, sobre todo, la actual plantilla del Dinamo de Moscú, que me quiero parar un poquito más a analizar cómo juega, qué jugadores tiene y un poquito de cara, pues eso, a Europa League. Recordad que además se puede encontrar con el Granada, equipo español, y que, bueno, si pasa estas 3 rondas que tiene que pasar, lo veremos en la fase de grupos en esta nueva temporada. Y ya por último, pues nada, tocaremos lo que nos podemos esperar de ellos esta temporada. El 21 de mayo de 2015 fue un día clave en la historia del Dinamo de Moscú, un Dinamo que fue fundado en 1923 y en sus casi 100 años de historia nunca descendió de categoría, siempre jugó en la máxima categoría del fútbol soviético o del fútbol ruso. El Dinamo de Moscú ese año, en 2015, la temporada 14-15, descendió a segunda división después de haber perdido ante el Zenit de San Petersburgo por 3-0. Además, en aquel partido, 0-3 mejor dicho, porque fue en Moscú, fue en el Khimki, en aquel partido marcó Alexander Kokorin, que había sido capitán, era la gran promesa y estrella del Dinamo de Moscú, pero que en aquel enero, por los problemas económicos que acarreó el Dinamo de Moscú, el jugador, el delantero Kokorin, que ahora mismo está en el Spartak, se fue al Zenit de San Petersburgo con uno de los grandes traspasos sonados del mercado ruso. Un Dinamo que, recordéis, había entrado en Europa con jugadores de muchísimo nivel, pero que por problemas económicos no pudo ser inscrito en Europa League y a partir de ahí se fue desencadenando todo. Recuerdo algunos jugadores tipo Susac, que era un extremo súper habilidoso, que bueno, seguramente muchos de por aquí os acordaréis de él, pero que abandonaron el barco. Igualmente en aquel equipo que desciende habían jugadores muy importantes, estaba gente como Gabulov, que es fue internacional y uno de los porteros de los últimos años más importantes de la liga, gente como Shenko, como Alexander Tashaev, Holmen, Igor Denisov, que era internacional con Rusia, el joven Roman Somnin, que ahora pues a muchos les sonarán porque está a muy buen nivel en el Spartak de Moscú, pero aquel día pues estaba en aquella plantilla del Dinamo de Moscú que desciende. El Dinamo dependía de sí mismo, necesitaba ganar y sobre todo necesitaba mejorar los resultados de Anji, que aquel día empató, de Kuban Krasnodar, que perdió, y necesitaba mejorar el resultado del Ufa. El Ufa ganó 3-1 al Spartak de Moscú, un partido un poco inesperado, donde, bueno, siempre ha habido la duda de si el Spartak se dejó ganar para ver a su máximo rival descender de categoría, pero lo cierto es que, bueno, el Dinamo se llevó un gran palo descendiendo por primera vez en su historia a segunda división. En segunda división formó una plantilla muy sobrada para la categoría, el salto entre RPL y FNL, lo he dicho muchas veces por aquí, es muy alto. Y bueno, ascendió con mucha facilidad, fue campeón, además con un Kirill Panchenko brutal, previo a la lesión de Panchenko, que marcó muchos goles, con un nivel, como digo, sobresaliente, Tashaev saliéndose, gente como Georgi Morozov, gente, bueno, que realmente tenía nivel para jugar en Russian Premier League y con una superioridad también económica aplastante sobre el resto de equipos. Realmente fue sorprendente que Dinamo descendiese, era una plantilla preparada para estar en media tabla, pero ya sabéis que a veces los equipos de zona alta, cuando se meten en dinámicas negativas, son incapaces de salir. Se lo hemos visto a muchos equipos, el año pasado el propio Spartak de Moscú se metió en esa dinámica negativa, no llegó a sufrir por descender, pero estuvo metido en una dinámica de ese estilo. El Dinamo de Moscú solo pasó una temporada en la segunda división y luego estuvo 2 temporadas que fue un poquito como pasarse por el desierto. En el 17-18 acabó octavo con 40 puntos, una temporada suficiente, sobre todo para un equipo que, bueno, tenía que empezar a construir un nuevo proyecto y que todavía tenía bastantes mimbres verdes. Y luego en la siguiente temporada, 18-19, que tenía que ser un poquito más la que se diese el paso adelante, el Dinamo acaba 12º, con muchos problemas para salvarse. Es una temporada en la que el Dinamo sufre y con 33 puntos, es decir, estamos hablando de que en vez de ir hacia arriba el Dinamo empezaba a tambalearse. Pero aquí sucede algo importante, regresa la financiación del VTB Bank, que antes el banco ruso, una entidad privada, había vendido por un precio simbólico al Dinamo Moscú, lo había regalado, y luego lo recupera también por un precio simbólico
prácticamente regalado. Vuelve a hacerse cargo del club, el VTB Bank, que además acaba la construcción del estadio, del nuevo Dinamo Arena, que también lleva el nombre de VTB Arena. Hay un vídeo en el canal que, bueno, donde hablo un poquito con imágenes del club del estadio, bueno, es un estadio doble que tiene la cancha de fútbol y tiene la cancha de hockey, todo unido en la misma estructura. La verdad es que el estadio está chulísimo. Ojalá algún día en Minuto Ruso hagamos un reportaje in situ de los estadios. Y con esto, pues también regresa el dinerito, regresa la financiación y se empieza a formar el nuevo proyecto del Dinamo Moscú, otra vez con dinerito, con Dmitry Hovlov en el banquillo. Me gustaría recalcar algunos fichajes que llegan esa temporada porque, bueno, el año les costó mucho arrancar, pero son pilares que ahora ya empiezan a funcionar. Además fue una inversión muy alta, veníamos de un Dinamo Moscú con problemas económicos, que apenas gastaba dinero, que había descendido, que había perdido a sus estrellas en los últimos años, que era, bueno, un Dinamo que se había convertido en un equipo de zona media-baja, un equipo mediocre casi, ¿no? Y empieza a fichar muy bien. Se trae a Clinton N'Jie por 6 millones, un jugador que estuvo en el Tottenham, que estuvo en el Marsella, a Sebastian Szymanski, que es una de las grandes promesas polacas, por 5,5 millones de euros. Llega a Slave Boom, que era una de las grandes estrellas de la Russian Premier League, estaba en el Ufa, llega cedido con una opción de compra que se ha efectuado esta temporada, y en enero llegaron Skopintsev y Komlichenko, que fueron dos piezas bastante importantes, a mi parecer, para lo que es el proyecto actual. Y sobre todo, el fichaje que más llama la atención es el de Maximilian Philipp, el mediapunta alemán del Borussia Dortmund, por 20 millones de euros, una cantidad brutal. La verdad es que fue un gasto extraordinario por el que tenía que ser el puntal del proyecto. Philipp es un futbolista maravilloso, luego hablaremos de él, pero igual ha salido un poquito caro. Aquella temporada el Dinamo de Moscú empieza bastante mal, muy regular, y a media temporada cambia de entrenador. Hovlov es despedido y llega Kirill Novikov, que empieza como entrenador interino y tras 3 buenos partidos se convierte en entrenador principal. Empieza jugando contra el Akhmat, empata 1-1 ante el Akhmat Grozny, gana 0-1 al CSKA de Moscú y por último empata 1-1 al Krasnodar antes de que le ofrezcan el contrato como ya entrenador completo, a tiempo completo del Dinamo. Aquellos 3 partidos fueron un poco... Bueno, en cuanto a resultados tú los ves ahora y dices... Han hecho a un entrenador interino con 2 empates y una victoria. No parece gran cosa, pero yo recuerdo aquellos partidos, veníamos de un Dinamo de Moscú muy flojito, que no jugaba prácticamente nada, que eran todo piezas sueltas, que era todo guerra cada uno por su lado, y se empezaron a ver brotes verdes que luego más tarde vimos que en efecto Novikov iba bastante bien tirado. Novikov consigue optimizar las piezas a través de una propuesta un poquito más reactiva. Novikov consigue... optimizar los nombres claves del equipo, consigue que Philly funcione, consigue que Sly encuentre su sitio, consigue que los jugadores empiecen a sentirse más cómodos y que su Dinamo de Moscú juegue un poquito más. Llegan los resultados y el Dinamo de Moscú aquella temporada, bueno, esta temporada pasada acaba sexto, se mete en Europa League gracias a que el Zenit de San Petersburgo es campeón de la Copa de Rusia. Y esta temporada tenemos un proyecto mucho más asentado. Y llegamos al actual Dinamo de Moscú, que va a ser un poquito lo que vamos a tocar ahora. Vais a ver en pantalla una ficha con la alineación titular, o la que yo considero que es la titular. No sé si es la que veremos en Europa League, porque en Europa League al ser jueves veremos qué rotaciones hace Novikov y qué propone. Pero bueno, en torno a esta alineación vamos a hacer un poquito el análisis. Un 4-2-3-1 bastante marcado, un 4-2-3-1 es un poco lo que vemos, con Ordets Evgeniyev en defensa, con Parsibliuk Skopintsev en los laterales, Anton Shunin, capitán, que estuvo en segunda división de portero, indudable, Fomin y Caboré en el centro del campo. He puesto a Moro porque, bueno, acaba de fichar el Dinamo por 8 millones y yo creo que a medio plazo podría entrar, pero bueno, creo que será esa alternativa, Caboré, Moro, incluso pueden llegar a coincidir los tres en algún partido donde el Dinamo necesite Marruecos y hacen ese centro del campo, pero bueno, interesante ese doble pivote. He puesto a Maximilian Philipp en el centro del campo, porque aunque ha jugado a veces Szymanski por ahí, creo que cuando están todos es el sitio donde más está jugando Philipp. Szymanski banda derecha, menos optimizado que en el centro. En la izquierda N'Jie, menos optimizado que en el centro porque N'Jie es delantero. Arriba Komlichenko, que es un jugador clave por su juego de espaldas, por su posicionamiento, por su fuerza física, porque fija centrales, juega mucho de cara. Bueno, es un jugador muy importante que además aporta goles, un muy buen delantero, internacional con Rusia y que ha sido un fichaje bastante bueno que llegó en enero. El Dinamo Moscú es un equipo más bien pasivo, prefiere ceder la posesión, prefiere esperar que proponga el rival,
recuperar e intentar contragolpear, porque bueno, son jugadores bastante rápidos al espacio, tiene jugadores con muy buena técnica, pero que quizá técnicamente ese centro del campo se queda un poquito justo, no es un centro del campo para dominar. Fomin es un pivote más posicional y Charles Caboret es un centrocampista de mucho recorrido, pero menos técnica. Entonces yo creo que lo que mejor le viene y lo que mejor suele trabajar Dinamo es con propuestas más reactivas, cediendo la pelota al rival e intentando contragolpear. Es un equipo que ante rivales menores se muestra bastante pasivo, bastante estrellas, bastante, bueno, lo típico, ¿no? Cuando tienes a 3-4 delanteros arriba, que el equipo se parte, el centro del campo sufre bastante, los de arriba solo aprietan cuando la pelota está cerca, no bajan mucho a defender, pero cuando hay partidos importantes ante rivales como CSKA, como Zenit, como Spartak, el equipo se muestra mucho más duro. Es un equipo que sabe remangarse, sabe tirarse al barro a trabajar, y de hecho el partido ante el Zenit de San Petersburgo que gana el Dinamo es muestra de ello. Es un partido muy bueno del Dinamo, es un partido donde sabe atacar los espacios al Zenit y sobre todo sabe defender el resultado de muy buena manera. El Dinamo es un equipo que le gusta ser vertical, que le gusta el juego rápido porque tiene futbolistas arriba muy veloces, sobre todo en Slayh Boom, que luego lo tocaremos un poquito más, aquí no lo incluyo, pero es un futbolista muy rápido del espacio, muy potente, muy físico, y que además tiene a Skopintsev en el carrilero izquierdo, que es un carrilero muy largo, es un carrilero que en el 1 para 1 sufre defensivamente, pero que ofensivamente te aporta mucho. Por eso he colocado un poquito más adelantado a Skopintsev que a Parsibliuk, que es el lateral derecho. Parsibliuk sube menos, es un lateral menos ofensivo, es un lateral, bueno, justito, bien, suficiente. No es el mejor lateral de Rusia, pero yo creo que está bastante bien. Y luego Ordetz-Evgeniyev, que no es la pareja de centrales más rápida del mundo. Ordetz es un buen defensor de área, Evgeniyev es una joven promesa, a mí me gusta bastante, tiene buena salida de balón, bastante asedito, pero a veces un pelín lento, un pelín blando, tiene todavía cosas que mejorar, pero bueno, como digo, es un jugador bastante joven. Luego una de las claves que tiene es Komnichenko fijando centrales, Komnichenko jugando de espaldas y asistiendo a Filip, combinando con Filip, que se acerca mucho a él, combinando con Inye, que le gusta mucho tirarse hacia adentro, y combinando con Szymański. Szymański es más media punta, a mí Szymański me gusta más de media punta, pero cuando está Maximilian Filip, el alemán es mejor jugador, entonces el polaco es relegado a banda derecha. Aquí también hay que decir que Filip me parece un muy buen futbolista, técnicamente está muy por encima del resto, piensa muy rápido, es buenísimo, pero es un poco pasota, es un jugador que ha tenido muy pocos partidos conectados al 100%, ha tenido muchísimos partidos de estar desconectado, de no combinar con sus compañeros, de no combinar como un jugador de su calidad debería, y es una pena porque me parece un futbolista espectacular. De hecho, hay muchos partidos que no ha llegado ni a jugar de titular por eso, porque Novikov ha preferido poner a Szymański, un futbolista más activo, un futbolista que la pide mucho, que le gusta mucho tocarla, que a Filip, que tiene partidos que prácticamente juegan dando. Es una lástima, como digo, porque es un jugador brutal, pero bueno, esperemos que para la competición europea esté enchufado porque, como digo, es un futbolista totalmente diferencial. Y ahora vamos a ver la segunda ficha, que es un poquito el equipo completo, lo que tiene Dinamo. Tiene la alternativa, bueno, yo había puesto a Šuncić en la ficha, pero Šuncić ya no está, lo podemos descartar. Konstantin Rous, que también es un carrilero un poco más experimentado que Skopintsev, que yo creo que puede ir entrando. Morozov, que es un lateral que se queda un pelín justito, pero bueno, es la segunda opción. Tenemos en el centro del campo Moskvichev, que es un canterano interesante. Hay varios canteranos en esta plantilla como Gruliov y como Karapusov que, bueno, tienen cierto nivel, van entrando. A Gruliov lo pongo con asterisco porque tengo dudas de que vaya a continuar. Y luego he puesto un poquito las alternativas que tiene. He puesto a Slayh Boom en banda y delantero porque es un jugador que ha jugado en ambas posiciones, es un futbolista muy rápido, con mucha potencia. A mí personalmente me gusta mucho, ya me gustaba mucho en el UFA, perdón. Es un futbolista Slayh que ataca muy bien los espacios, que es súper rápido y que en partidos donde el rival concede espacios le suele venir muy bien al Dinamo. He puesto la opción Szymański y Filip en la media punta porque pueden ocupar ambos espacios, y he colocado a N'Jie en la derecha porque alguna vez ha jugado ahí. N'Jie en la izquierda ha funcionado más o menos bien, N'Jie en punta ha jugado bien, pero en la derecha no lo ha hecho nada bien. O sea, yo no creo que sea una opción que se repita mucho porque
N'Jie es un delantero diestro, que le gusta, bueno, es muy chupón, es un jugador muy individualista, que juega con la cabeza hacia abajo, se intenta hacer siempre la suya y desde la derecha no tiene esa opción de tirar diagonal y buscar el disparo, porque no es zurdo, es diestro, y con la zurda lo usa para apoyar. Entonces, tampoco tiene esa comprensión del juego como tiene Willian, el del Arsenal, por ejemplo, que es un extremo puro, que recibe abierto, que encara y que puede buscar ese disparo hacia la derecha, como por ejemplo usa Pep Guardiola los extremos, no es esa clase de extremos, pero bueno, lo pongo ahí porque es una opción y además es que en la izquierda, además de haber jugado él y de que esté Sly, también está Lesoboy, que es un extremo que acaba de fichar el Dinamo por 1,5 millones procedente del Arsenal Tula, un extremo irregular pero con muy buena pinta, un jugador joven, un jugador que creo que puede aportar bastante a este Dinamo de Moscú. Estaba para dar el salto, es un futbolista que en el Arsenal era la gran estrella, de hecho el otro día ante el Khimki tiene un partido donde el hijo de Tikhonov le hace un marcaje individual todo el partido, es una pasada ver ese partido, es decir, el Khimki jugó 5-3-1 y Tikhonov, o sea, 5 defensas, 3 centrocampistas y luego Tikhonov persiguiendo a Lesoboy todo el partido en el Arsenal Tula Khimki. Pero bueno, lo que decía, Lesoboy es un futbolista bastante interesante, con muy buen cambio de ritmo, es un futbolista con habilidad para amagar, con habilidad para engañar. Quizás le falta mejorar en sus decisiones en los metros finales, le falta convertir un poco más en cifras, pero bueno, le falta tener un poquito más de regularidad, pero es un futbolista rápido, es un futbolista con habilidad y sobre todo me gusta mucho ese cambio de ritmo que tiene, que en Rusia es difícil de ver, no todos los jugadores tienen ese cambio de ritmo y esa habilidad para llegar a la línea de fondo y ponerla atrás. Yo creo que Lesoboy, si rinde a su mejor nivel y consigue regularidad, podría quitarle el sitio en en banda izquierda, porque además creo que puede combinar muy bien con Komlichenko. Y bueno, puse a Komlichenko arriba con Sly, porque Sly, como digo, puede jugar en punta, puede jugar en las bandas, es un futbolista que, bueno, donde más brilló ha sido en el Ufa, en un esquema de 5-3-2, con todo pelotazo arriba para que Sly junto a un delantero grande la pelease, y lo hemos visto ahí a Sly, que a mí me parece un futbolista muy aprovechable. Ha empezado de suplente, pero repito que creo que lo puede hacer bien. Pero bueno, el Dinamo tiene una plantilla muy completa, veremos cómo se acopla Moro a ese centro del campo. En mi opinión, quizás la defensa es un poco mejorable, pero bueno, Ordets es un muy buen central, era internacional con Ucrania, si no fuese porque ahora Ucrania, como está en Rusia, no le deja, no lo convoca por el tema de, bueno, ni a él ni a Rakitsky por estar en Rusia jugando, y quizás el lateral derecho podría ser mejorable, pero bueno, yo creo que ahora mismo Dinamo tiene una plantilla muy buena, ha formado un proyecto muy bueno, ha ido fichando jugadores poco a poco, y la verdad es que se nota que la dirección deportiva del Dinamo está haciendo las cosas con mucha cabeza. Es verdad que el fichaje de Filip fue muy caro para lo que ha ofrecido, pero que realmente tú ves la plantilla de hace 2 años y ves lo que han sido capaces de construir ahora con un Novikov que consigue optimizar las piezas, y realmente te das cuenta de que las cosas están haciendo muy bien. Es un equipo al que le cuesta mucho romper los bloques bajos, es un equipo al que le cuesta el ataque posicional porque tiene jugadores muy rápidos, jugadores que necesitan espacios para brillar, y no tiene quizás un armador de juego en el centro del campo, ¿no? Porque Fomin, como digo, es más lento, es más posicional, es más pivote, y Caboré no es especialmente técnico. Pero bueno, para mí es un equipo que tiene nivel para avanzar hasta la fase de grupos de Europa League, y luego dependiendo del grupo pues ya se verá, y que en competición local debería estar en la pugna por los puestos de Champions, por los puestos de Europa League, dependiendo un poquito luego de las dinámicas de cada equipo, pero que entre los 4 primeros tiene que estar. Y acabamos el vídeo hablando un poquito del camino que tiene en Europa League antes de llegar a la fase de grupos. Cabe recordar que el Dinamo, el mayor hito de la historia del Dinamo Moscú en competición europea, es un subcampeonato de la Recopa de la UEFA del 72. Perdió la final ante el Rangers por 3-2 en el Camp Nou. Es el gran logro histórico de este Dinamo, así que veremos si en el futuro el proyecto del VTB Bank le permite alcanzar más cotas, pero primero va a tener que pasar 3 rondas previas. La primera se va a enfrentar al Lokomotiv de Tbilisi, de Georgia, y luego se van a tener que enfrentar ante el Teuta albanés o ante el Granada español. El Granada, para mí, favorito ante el Teuta, el Dinamo favorito ante el Lokomotiv, o sea que lo lógico sería que Granada y Dinamo se enfrentasen en la penúltima ronda. Ahí ya habría que ver las cosas. Granada tiene muy buen equipo, tiene jugadores bastante interesantes como Ángel Herrera, como Luis Milla, veremos si ficha un delantero o no, ya se verá de aquí a que llega, aún queda una semanita.
Y luego aún quedaría otra ronda, o sea que el Dinamo Moscú realmente tiene que pasar bastantes rondas. Lo positivo es que llega más rodado, ha tenido todo el mes de agosto para competir, en caso, por ejemplo, el Granada va a llegar con muchos menos partidos, pero veremos porque lo que al Dinamo le interesa es volver a la Champions, la Europa League no da tanto dinero, y tengo dudas de que vaya a enfocar todos sus esfuerzos hasta fase previa. Creo que veremos un equipo mixto, que veremos jugadores como Evgeniev y Ordets, quizás veamos a Sly en vez de Angie, quizás veamos a Philip descansar. Bueno, a quien sí que vamos a ver va a ser a Komnichenko, porque fue expulsado la pasada jornada, o sea que mínimo este jueves ante el Lokomotiv de Tbilisi sí que va a estar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este repaso al Dinamo Moscú, un equipo que lo ha pasado mal, pero que parece que quiere volver a florecer, volver a tener ese esplendor que tuvo hace años, volver a ser uno de los grandes de Rusia, y veremos si puede lograrlo. Desde luego va por el camino adecuado, tiene jugadores para hacerlo, tiene un entrenador, Kirill Novikov, que puede lograrlo porque es un gran entrenador, y tiene una directiva que parece que está poniendo de dinerito, que eso a veces pues es muy importante. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, y me gustaría también que comentaseis un poquito vuestras impresiones de este Dinamo, si os parece que puede aspirar a pelear por entrar en Champions, cuál es un poquito el nivel que creéis que tiene este Dinamo de Moscú, y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad suscribiros, que ya estamos muy cerquita de los 1000 suscriptores, para más vídeos tanto del Dinamo de Moscú como del resto de equipos de Rusia. Nos vemos la próxima semana. Das vidania, amigos.